Hola, soy Marcela y en este video les voy a mostrar cómo hacer paso a paso este pequeño duende de origen irlandés denominado Clurichán. Un pequeño hombrecillo aficionado a las bebidas embriagantes. Les voy a contar cuáles son sus características principales y les voy a relatar una historia que lo tiene como protagonista. Voy a hacer este simpático personaje inspirada en una ilustración de Jean-Baptiste Monge, un afamado autor e ilustrador de fantasía franco-canadiense. Sin más preámbulos, comencemos. Voy a iniciar haciendo la cabeza de este simpático borrachín y para eso voy a forrar una esfera de telgopor número 2 con porcelana tradicional de color piel. Si es la primera vez que te encuentras con mi canal, pero nunca trabajaste con porcelana fría, te invito a ver los tutoriales para principiantes. Al final de este video te dejo el enlace. Hago una prolongación para formar el mentón. Aplano un poco la base. Defino la forma. Y voy a hacer un surco vertical en el centro. A los costados marco con un bolillo las cavidades oculares. Y coloco dos perlas plásticas de 1 milímetro para hacer los ojos. Marco las cejas y perfilo la frente. Ahora voy a hacer los párpados entrecerrados a partir de una pequeñísima porción de porcelana. Para los que ya me siguen y conocen mi forma de trabajar, va a ser más fácil identificar cada paso. Me ayudo con un pincel de agua para adherir las partes y modelo las formas con estecas o pinceles de silicona. Como saben, existen muchas variantes de duendes, dependiendo de los distintos países y culturas del mundo, aunque universalmente los más populares son los de origen celta. El más reconocido y popular en la actualidad es el leprechaun, proveniente de las leyendas irlandesas y es característico de las festividades de San Patricio. La imagen moderna de este duende es la de un hombrecillo bajo, pelirrojo y barbado, de aire alegre vestido con atuendos de color verde. Aunque en las supersticiones folclóricas irlandesas su carácter era menos afable y solían vestir con ropajes rojos. Su verdadera vocación es la fabricación de zapatos. Pero no hablaremos de este duende en particular, sino que debemos tener una aproximación para poder hablar del Clurichán. A medida que voy modelando la forma de los párpados, voy fundiendo la porcelana con la estructura del rostro. Voy a continuar haciendo una pequeña gota
y la voy a aplanar para formar el labio superior. Coloco agua en el centro del rostro y coloco la forma fundiendo y definiendo todo el contorno. Como dije anteriormente, los Clurichon son pequeños hombrecitos de 15 centímetros de altura aficionados a las bebidas embriagantes. Son forjadores de maravillosas historias y no hay nada que les guste más que compartir una gota de whisky con un oído amigo. Se caracterizan por ser alegres y borrachos. Generalmente se los encuentra en los sótanos de carácter libertino, a horcajadas sobre las botellas de vino y con una jarra llena hasta el borde, bebiendo y cantando alegremente. También se le describe como un ser tramposo, bromista y un perturbador del orden y la tranquilidad del hogar, haciendo ruido tanto de día como de noche. Con otra lágrima levemente mayor hacemos la nariz. En esta ocasión voy a hacer una nariz puntiaguda. Modelo la forma. Pruebo y corrijo la forma de ser necesario. Coloco en su sitio y fundo los bordes. Cualquier bodega asediada por este duende está condenada a llevar a su dueño a la ruina rápidamente. Otras veces se lo describe como la imagen nocturna y maligna del leprochón, e incluso algunos creen que no es más que una versión de este duende en juerga. Estos duendes viven por las noches de bar en bar. Pueden atravesar los ojos de las cerraduras para invadir las casas y las bodegas. Tienen la habilidad de utilizar los juncos de pantano para emplearlos como monturas y volar por el aire con ellos de forma similar a las brujas con sus escobas. En otras ocasiones prefieren montar ovejas y perros como si fuesen ávidos jinetes. Tienden a tener una buena cantidad de vello facial y aspecto harapiento, y para vestir prefieren utilizar colores rojos, púrpuras y ciruelas. Además de su amor por la bebida, el Clurichon también le gusta fumar en pipa. Y se dice que les pertenecen las pequeñas pipas de arcillas conocidas como pipas de hadas, que a menudo se encuentran al cavar o arar la tierra. Continúo con los pómulos a partir de 2 pequeñas gotas ubicadas debajo de los ojos, desde la nariz, con la punta hacia atrás y hacia arriba. Al tratarse de una figura tan pequeña y con volúmenes pronunciados, es mejor ir añadiendo las formas a medida que vamos avanzando.
Cada una de estas formas debe quedar bien fundida para garantizar la integridad de la figura. En cuanto a los detalles, no me preocupo tanto por las arrugas, pliegues o pequeñas grietas superficiales que puedan quedar, ya que le dan cierto carácter realista a la superficie del rostro. En cuanto a las medidas y proporciones para una figura tan pequeña, es muy difícil hacerlo sin una balanza de precisión. Y en mi caso yo no cuento con una de ellas. Por otro lado, estoy acostumbrada a improvisar sobre la marcha. No siempre mido las porciones, ya que voy determinando el volumen y el tamaño a ojo. Esta forma de trabajar se adquiere con la práctica y el tiempo, es decir, a través de la prueba y error. No tengan miedo a equivocarse porque todo tiene solución. Todo se puede rehacer, deshacer y volver a empezar. Incluso a veces pueden surgir cosas muy buenas a partir de las equivocaciones. Fíjense que voy agregando pequeños pedacitos para completar las formas y los huecos que me quedan. Un factor muy importante es ir controlando la humedad de la porcelana, tanto de la porción nueva como de la porcelana que ya forma parte de la superficie de nuestra figura. De ser necesario, si utilizamos demasiada agua, debemos dejar orear el trabajo por un momento para evitar marcas o deformaciones. El clurillán, al igual que la mayoría de los duendes, tiende a esfumarse con facilidad, pero la característica que lo diferencia del resto es que en el momento de desaparecer se llevará consigo toda bebida alcohólica que haya a su alrededor, incluyendo la que lleves contigo. Corregimos y definimos bien todas las formas del rostro. Con un pequeño choricito vamos a pronunciar las cejas para darle mayor profundidad a la línea de los ojos. Fundimos bien y definimos las formas.
Con un pequeño palillo de escarbadientes voy a hacer la pipa. Coloco pegamento y lo inserto por debajo del labio superior. Con una pequeña porción de porcelana tradicional hago el cuenco de la pipa. Para que me quede bien formado, ruedo con la ayuda de un bolillo y la placa acrílica. Hago un pequeño orificio para insertar en el palillo y con un poco de pegamento coloco en su sitio. A continuación, mientras la cabeza se seca, voy a ir haciendo el cuerpo y para la estructura voy a utilizar dos esferas de telgopor de 2 centímetros de diámetro. Para unirlas voy a retirar una pequeña porción de ambas esferas y las voy a unir con un palillo. Estiro una porción de porcelana, coloco un poco de pegamento escolar o pegamento blanco, ubico la estructura en el centro y cierro formando un paquetito. Corto el excedente de los laterales y también el de arriba. Presiono la porcelana y voy dando forma. Mientras el cuerpo se seca, voy a hacer un sombrero de copa con cartón laminado. El ala de este sombrero la voy a hacer de forma similar al del Duende de la Salud.
Para arquear este cartón me ayudo con un poco de agua y el ruletero. Recomendaciones para tratar con un clorillán. Nunca lo hagas enfadar. Pueden ser pequeños, pero son feroces. Su actitud alegre y relajada los hace lentos para la ira, pero una vez enojados, su furia vengativa puede ser aterradora. Golpea tan fuerte que estarás postrado en cama durante semanas y causará todo tipo de desmanes en tu casa. Hace que tu familia se contagie de viruela. Si vives en el campo, es posible que vuelva agria la leche de tus vacas. Evita que tus gallinas pongan huevos, puede provocar que las ovejas rompan sus corrales o que tu ganado se enferme. Se dice que si los tratas bien, quizás podrías sentirse inclinado a hacer algo bueno por ti, como dejarte dinero o traer buena fortuna a tu casa. Déjales comida, ya que después de beber, el clorillán es partidario de un bocadillo ligero o tal vez 7. Estos duendes cuidan especialmente a la familia a la que se han unido, esforzándose por proteger sus propiedades y vidas siempre que no se interfiera con él. Y por sobre todo, cuidar a tu bodega. La historia más antigua y famosa escrita sobre el clorillán es la del folclorista Thomas Crofton Crocker de 1825 y dice así: aquí hay muy pocas personas que no hayan oído hablar de los McCarthy, una de las antiguas familias irlandesas con la verdadera sangre milesia corriendo por sus venas, tan espesa como el suero de leche. Muchos eran los clanes de esta familia en el sur, como el McCarthy Moore, el McCarthy Rigg y el McCarthy de Muxkerry. Y todos ellos se destacaban por su hospitalidad gentil y sencilla para con los extraños. Pero ninguno de ese nombre, ni de ningún otro, superó a Justin McCarthy de Ballynacarty en poner abundante comida y bebida en su mesa y en brindar una bienvenida justa y calurosa para todos los que la compartieran con él. Más de una bodega se avergonzaría de su nombre si la de Ballynacarty fuera el modelo a seguir. A pesar de lo grande que era la bodega, estaba abarrotada de toneles y cubas de vino, largas hileras de tinas y barriles de cedro que llevaría más tiempo contar del que cualquier hombre sobrio podía dedicar en un lugar así, con mucho que beber a su alrededor y una calurosa bienvenida para hacerlo. Hay muchos que, sin duda, pensarán que el mayordomo tendría poco de qué quejarse en una casa así. Y todos en los alrededores habrían estado de acuerdo con ello, si es que se pudiera encontrar a un hombre que permaneciera como mayordomo del señor McCarthy durante un tiempo digno de mención. Sin embargo, ninguno de los que habían estado a su servicio obtuvo mala referencia. No tenemos ningún defecto, decían. Si pudiéramos encontrar con el amo a alguien que trajera su vino de la bodega, cada uno de nosotros podría haber encanecido en la casa, vivir tranquilo y contento en su servicio hasta el fin de nuestros días. Es una cosa rara, sin duda, pensó el joven Jack Leary, un muchacho que había sido educado desde niño en los establos de Ballynacarty para ayudar en el cuidado de los caballos y que de vez en cuando había echado una mano en la despensa del mayordomo. ¿Que cada uno de ellos deba renunciar por miedo, como dicen, a la bodega? Si el amo quisiera hacerme su mayordomo, garantizo que nunca más oirá murmurar por sus órdenes de ir a la bodega.
En consecuencia, el joven Jack esperaba que se le concediera una oportunidad favorable para presentarse ante su amo. Unas mañanas después, el señor McCarthy entró en su establo bastante más temprano que de costumbre y llamó en voz alta al mozo de cuadra para que ensillara su caballo, ya que tenía la intención de salir con los sabuesos. Pero no había ningún mozo que respondiera y el joven Jack Leary sacó a Rainbow del establo. «¿Dónde está William?», preguntó el señor McCarthy. «Señor», dijo Jack, y el señor McCarthy repitió la pregunta. «Por favor, su señoría», replicó Jack, «pues al parecer anoche bebió una gota de más». «¿De dónde lo has sacado?», preguntó el señor McCarthy, «porque desde que Thomas se fue, la llave de la bodega ha estado en mi bolsillo y me he visto obligado a buscar yo mismo lo que se ha bebido». «Lástima, lo sé», dijo Jack, «a menos que el cocinero le haya dado el último sorbo de whisky. Pero», prosiguió, «¿puedo atreverme a hacer una pregunta, mi señoría?», dijo haciendo una reverencia baja, agarrándose con la mano derecha un mechón de pelo y tirando de él, mientras su pierna izquierda adelantada se raspaba con el suelo. «Habla, Jack», dijo el señor McCarthy. «¿Por qué, entonces, quiere su señoría un mayordomo?». «¿Me podéis recomendar uno?», replicó su amo con una sonrisa de buen humor en el semblante, «que no tenga miedo de ir a mi bodega». «¿Es la bodega todo el asunto?», preguntó el joven. «De modo que piensa ofrecerme sus servicios en calidad de mayordomo», dijo el señor McCarthy con sorpresa. «Exactamente», respondió Leary, levantando por primera vez la vista del suelo. «Bueno, creo que eres un buen muchacho y no tengo inconveniente en someterte a prueba». «Que vuestra honra reine sobre nosotros por mucho tiempo y que el Señor os guarde a nosotros», exclamó Leary con otra reverencia ceremonial. Mientras su amo se alejaba, lo siguió durante algún tiempo con una mirada vacía que lenta y gradualmente asumió un aspecto de importancia. «Jack Leary», dijo al fin. «Jack, es Jack», en tono de asombro. «A fe mía, ahora ya no seré más Jack, sino el señor John, el mayordomo». Y con un aire de consecuencia apropiada, salió del patio del establo en dirección a la cocina. Es de poco significado para mi historia, aunque pueda proporcionar una lección instructiva para el lector, describir la transición repentina de nadie a alguien. El antiguo compañero de establo de Jack, un pobre sabueso anciano llamado Bram, que había estado acostumbrado a recibir muchas palmaditas cariñosas en la cabeza, fue rechazado con una patada y con un «fuera del camino, señora». De hecho, la memoria del pobre Jack parecía tristemente afectada por este repentino cambio de situación, y lo que establecía el punto, más allá de toda duda, fue que casi olvidó el hermoso rostro de Peggy. La moza de cocina, cuyo corazón había saltado la semana anterior con la oferta de comprar un anillo de oro para el cuarto dedo de su mano derecha, dejando una lujuriosa huella de buena voluntad en sus labios. Cuando el señor McCarthy regresó de cazar, mandó a buscar a Jack Leary, por lo que siguió llamando a su nuevo mayordomo. «Jack», dijo, «creo que eres un muchacho de confianza. Aquí están las llaves de mi bodega. He invitado a los caballeros con los que he cazado hoy que cenen conmigo y espero que queden satisfechos de la forma en que los atenderás en la mesa. Pero sobre todo, que no falte el vino después de la cena». El señor John, que tenía un ojo ávidamente rápido para tales cosas y que era naturalmente un muchacho hábil, extendió el mantel, colocó los platos, cuchillos y tenedores de la misma manera que había visto a sus predecesores en el cargo realizar estos misterios.
y realmente, por primera vez, superó muy bien la asistencia de la cena. Mientras la porcelana del sombrero se seca, voy a hacer las piernas de este acurrucado hombrecito. Voy a utilizar alambre de aluminio para hacer la estructura de las mismas y con una gota de porcelana abierta al medio voy a forrar el muslo. Fundo para cerrar el corte y para unir al cuerpo. Me ayudo con un poco de agua y una esteca para que queden bien sujetas ambas piezas. Con una gota más pequeña que la anterior, hago la pierna. Hago un corte en vertical sin dividir del todo la pieza para poder envolver el alambre. Cierro el corte por detrás y fundo con el muslo para formar la rodilla. Me aseguro de sellar bien todas las uniones. Con porcelana en color piel voy a hacer los pies. A partir de una gota alargada y gruesa, voy a aplanarla un poco. Le doy forma a la punta más gruesa, siguiendo la inclinación de los dedos. En el otro extremo levanto una pequeña porción para formar el tobillo. Y a su vez le vamos dando forma al talón. Hidrato un poco la porcelana porque está haciendo mucho calor y voy modelando el pie. Con una tijera de punta fina voy a cortar los dedos.
y con las estecas defino las formas. Con un bolillo pequeño voy a acocar la superficie de los dedos para luego poder incluir las uñas. De esta forma, habíamos realizado los pies de los gnomos de verano y también los piecitos del duende de la suerte. Me ayudo un poco con la punta del ruletero para estirar un poco el dedo gordo. Y termino de detallar todas las formas. Recuerden que ustedes determinan la cantidad de detalle que quieran darle a la figura. Corto el excedente del alambre para poder colocar el pie en su sitio. Fundo la unión con la pierna y pruebo la figura dentro del cucharón para establecer bien el movimiento y la ubicación que tengo que darle al pie. Si es necesario, reforzamos los detalles. Si se fijaron bien, van a ver que le hice únicamente 4 dedos al pie, como también le voy a hacer solamente 4 dedos en la mano, ya que estos seres elementales se caracterizan por tener este número de dedos. Una vez fundida la pieza, voy a realizar el otro pie. Ahora voy a hacer las manos de una manera similar. Hago una gota corta y gruesa y la aplano bien, especialmente la parte redondeada. En este extremo voy a formar los dedos ayudándome con la tijera de punta fina.
También voy a utilizar un pedazo de alambre de aluminio para realizar la estructura de los brazos y poder unirlos al cuerpo. Para asegurar la mano en su sitio, fundo bien la porcelana al alambre. Una vez que termino con esta pieza, voy a hacer la otra mano para dejarla secar. Mientras las manos de nuestro duendecito se secan, vamos a continuar añadiendo detalles al resto de la figura. Y continuamos con la historia. No hay que olvidar, sin embargo, que esto ocurrió en la casa de un hacendado irlandés que entretenía a un grupo de cazadores de zorros, con botas y espuelas, no muy exigentes en lo que se consideran asuntos de infinita importancia en otras circunstancias y en otras sociedades. Por ejemplo, a poco de los invitados del señor McCarthy, aunque todos eran hombres excelentes y dignos a su manera, les importaba si el ponche que se servía después de la sopa estaba hecho de ron de Jamaica o de Antigua. Algunos incluso preferían el oporto que el señor McCarthy ponía en su mesa al sabor ardiente del clarete, y no se habrían sentido inclinados a cuestionar el buen whisky irlandés de su liberal anfitrión. Era cerca de la medianoche cuando el señor McCarthy tocó la campana 3 veces. Esto era una señal para más vino, y Jack se dirigió a la bodega para ocuparse de una nueva provisión, pero hay que confesarlo, no sin cierta vacilación. El lujo del hielo era entonces desconocido en el sur de Irlanda, pero la superioridad del vino fresco había sido reconocida por todos los hombres de buen juicio y verdadero gusto. El abuelo del señor McCarthy, que había construido la mansión Ballynacarty en el sitio de un viejo castillo que había pertenecido a sus antepasados, era plenamente consciente de este importante hecho. Y en la construcción de su magnífica bodega, aprovechó una profunda bóveda excavada en roca sólida que, en tiempos pasados, había servido como lugar de retiro y seguridad. El descenso a esta bóveda se hacía por un tramo de empinadas escaleras de piedra, y por aquí y allá, en la pared, había pasadizos estrechos, que más bien deberíamos llamar grietas, y también ciertos salientes que proyectaban sombras profundas que se veían muy espantosas cuando alguien bajaba las escaleras del sótano con una sola luz. De hecho, 2 luces no mejoraron mucho el asunto, porque aunque la amplitud de la sombra se hizo menor, las estrechas grietas parecieron tanto o más oscuras que nunca. Haciendo acopio de toda su resolución, el nuevo mayordomo bajó sigilosamente las escaleras, pensando que no había nada que temer. Llevaba en la mano derecha un farol y la llave de la bodega, y en la izquierda una cesta que consideró lo suficientemente espaciosa como para contener un stock suficiente de vino para el resto de la noche. Llegó a la puerta sin interrupción alguna, pero cuando metió la llave en la cerradura, que era antigua y tosca, creyó oír una extraña especie de risa maníaca dentro de la bodega.
Es solo que mi mente me está jugando una mala pasada, murmuró Jack en voz alta. Las risas se hicieron más y más fuertes, hasta que llenaron toda la habitación, sacudiendo los estantes y algunas botellas vacías que estaban en el suelo, afuera, y vibraban tan violentamente que se golpeaban unas contra otras. En esto no podía equivocarse, porque aunque se hubiera engañado con las risas, las botellas estaban justo a sus pies y las vio en movimiento. Lily se detuvo un momento y miró a su alrededor con la debida cautela. Entonces agarró audazmente el cuerpo de la llave y la giró con todas sus fuerzas en la cerradura, como si dudara de su propio poder para hacerlo. La puerta se abrió de golpe con un estrépito tremendo, que si la casa no hubiera sido construida sobre roca sólida, la habría sacudido desde los cimientos. Al entrar, oyó un gran estruendo que se acercaba hacia él, como si un animal salvaje hubiera sido soltado en el sótano. Cayó de espaldas y tan rápido como pudo se arrastró hacia atrás fuera de la bodega. Temblando como una hoja, corrió de vuelta al salón. Sería imposible contar lo que el pobre hombre vio, porque parece que él mismo no lo sabía muy claramente. Pero lo que le dijo al cocinero la mañana siguiente fue que oyó un rugido y un bramido como el de un toro rabioso, y que todas las pipas, los puercos y los toneles de la bodega se balanceaban de un lado a otro con tanta fuerza que pensó que todos habrían de estallar y que debería haber sido ahogado o cubierto por el vino. Dejé orear un poco el cuerpo para que se secaran los detalles que acabo de hacer. Y ahora voy a aplicar una capa fina de acrílico blanco para empezar a colorear la pieza. Esta capa de pintura la voy a pintar de forma despareja para realzar los volúmenes y no tanto las hendiduras de las formas, y así obtener un mayor contraste entre las superficies. Mientras esta base blanca se seca, voy a pintar el sombrero, para el cual escogí unos tonos violetas. Continúo coloreando la ropa de nuestro personaje, para la cual voy a emplear unos tonos rojos para la faja y unos tonos verdes pálidos para el pantalón.
Para colorear la porcelana estoy utilizando acrílicos diluidos con un poquito de agua. Las pinturas acrílicas nos otorgan colores vibrantes, sellan la superficie de la porcelana y además se secan muy rápido. Para realzar los detalles y los pliegues, utilizo el acrílico bien diluido como si fuera una acuarela. De esta forma, me permite entrar bien en las hendiduras y en los detalles para resaltar las profundidades. Con una lámina bien fina de porcelana voy a hacer un listón para el sombrero y lo voy a colocar en la base de la copa con el cierre hacia adelante para colocar una hebilla sobre el mismo. Formo la hebilla con 4 choricitos muy chiquitos de porcelana. Y una vez lista la dejo secar. Para hacer las uñas de los pies y las manos voy a estirar y aplanar un hilo de porcelana y cortar pequeñas porciones. Antes de cortar, humedecí con agua la porcelana para evitar que se seque de golpe y me dé tiempo para colocar y modelar las uñas. Ubico cada porción en la oquedad correspondiente, acomodo y estiro la forma hacia afuera. Como son porciones muy pequeñas, se van a secar muy rápido, así que las dejo orear un momento para luego comenzar a colorear con acuarela los pies y las manos. Con un tono ocre y abundante agua, coloreo toda la pieza para realzar las profundidades de los volúmenes.
Dejo orear un momento y con una toallita húmeda retiro el excedente de pintura de los altos relieves. Agrego unos tonos celestes y verdes en el dorso de la mano. Y una vez secas las piezas, le doy rubor con tiza rosa o cualquier colorante en polvo. Coloco el sombrero en la cabeza y con un lápiz marco la línea de contacto entre ambas piezas. Esto me va a ayudar a colocar las orejas y el cabello. Humedezco bien la superficie y coloco 2 porciones de porcelana color piel a cada lado de la cabeza. Fundo para que queden bien sujetas. Y comienzo a modelar las orejas, retirando el exceso con tijeras y con un bolillo voy acocando la forma. Coloco el brazo y con un choricito de porcelana voy a darle volumen y fundirlo con el cuerpo.
Para que quede correctamente ubicado, me ayudo con el cucharón donde voy a colocar mi duendecito. Con una pequeña lámina de porcelana hago el puño de la camisa. Para colocar la cabeza, humedezco el palillo y la base de la misma. Con un choricito de porcelana en color piel, hacemos el cuello fundiendo bien al cuerpo y a la base de la cabeza. Con una lámina fina hago el cuello de la camisa. Y a partir de láminas de porcelana tradicional color negra, hago el saco. Coloco un poco de pegamento, acomodo la forma y retiro el excedente.
De la misma manera hago el frente. Continuamos con el desenlace de la leyenda. Cuando Liri se recuperó, regresó lo mejor que pudo al comedor, donde encontró a su amo y a la compañía muy impacientes por su regreso. «¿Qué es lo que te ha retenido?», dijo el señor McCarthy con voz aireada al ver el fantasmal rostro pálido de Jack y su cuerpo tembloroso. «¿Y dónde está el vino? Llamé a por él hace media hora». «Espero que el vino esté en la bodega, señor», dijo Jack, temblando violentamente. «Espero que no esté todo perdido». «¿Qué quieres decir, tonto?», exclamó el señor McCarthy en un tono aún más aireado. «¿Por qué no ha traído usted algo?». Jack miró a su alrededor y se limitó a emitir un profundo gemido. «Caballeros», dijo el señor McCarthy a sus invitados, «esto es demasiado. La próxima vez que los vea para cenar, espero que sea en otra casa, porque es imposible que pueda quedarme más tiempo en esta, donde un hombre no tiene dominio sobre su propia bodega y no puede conseguir que un mayordomo cumpla con su deber. Hace tiempo que pienso mudarme de Ballynacarty y ahora estoy decidido, con la bendición de Dios, a dejarlo mañana. Pero el vino lo tendráis, si yo mismo fuera a la bodega a buscarlo». Diciendo esto, se levantó de la mesa, tomó la llave y la linterna de su criado estupefacto y con ojos vacíos, y se dirigió rumbo a la estrecha escalera que conducía a la bodega. Cuando llegó a la puerta, que encontró abierta, creyó oír un ruido como de ratas o ratones trepando por los toneles, y al avanzar, percibió una pequeña figura de unas 6 pulgadas de altura, sentada a horcajadas sobre un poste del antiguo puerto del lugar y con una aspita al hombro. Elevando la linterna, el señor McCarthy contempló con asombro al pequeño. Llevaba un gorro de dormir rojo en la cabeza y un delantal corto de cuero que ahora, por su actitud, caía hacia un lado.
Tenía medias de un azul claro, tan largas que casi le cubrían todas las piernas. Zapatos con enormes hebillas de plata y tacones, tal vez por vanidad, para parecer más alto. Su rostro era como una manzana de invierno marchita, y su nariz era de un color carmesí brillante. Alrededor de la punta lucía púrpura como una delicada flor de ciruela. Sin embargo, sus ojos centelleaban, como esos ácaros de rocío confitado en las noches de luna, murmuró ebrio, y su boca se torció hacia un lado con una sonrisa arqueada. ¡Ah, sinvergüenza!, exclamó el señor McCarthy. ¡Te he encontrado por fin, perturbador de mi bodega! ¿Qué haces aquí? Has bebido mi vino, has maltratado a mis sirvientes y has abusado de mi generosidad durante demasiado tiempo. Me voy y no volverás a oscurecer mi puerta. El clarillón le sonrió al señor McCarthy. Bien, señor, replicó el hombrecillo, mirándole con un ojo y con el otro lanzando una mirada maliciosa hacia el broche con forma de grifo que tenía sobre el hombro. ¿Nos vamos a mudar mañana? Seguro que no dejarías atrás a tu pequeño Clarillon Nagini. Si es necesario, te seguiré a ti y a tu vino hasta los confines de la tierra. Estoy aquí para proteger tu vino de aquellos que nos lo quitarían. Es decir, a ti, claro, se corrigió el Clarillon. El señor McCarthy suspiró. Oh, si me sigue, señor Nagini, no veo mucha utilidad en abandonar Ballynacarty. Así que sin más, llenando de vinos la cesta que el joven Leary, asustado, había dejado caer detrás de sí, y cerrando la puerta de la bodega, el señor McCarthy se reunió con sus invitados. Jack siguió siendo su mayordomo, pero no se aventuró a entrar en la bodega nunca más, y el señor McCarthy siempre tenía que ir a buscar él mismo el vino para su mesa, que, por supuesto, estaba celosamente custodiado por el Clarillon, y debido a que el pequeño señor Nagini solo tenía un alto respeto personal hacia él. A pesar de lo trabajoso de estos viajes, el digno señor de Ballynacarty vivió en su mansión paterna hasta una buena edad, y fue famoso hasta el final por la excelencia de su vino y la cordialidad de su compañía. Pero en el momento de su muerte, esa misma convivencia casi había vaciado su bodega y nunca volvió a estar llena, ni se visitó con tanta frecuencia. Las juergas del maestro Nagini se hicieron menos célebres y ahora solo se hablaba de ellas entre las tradiciones legendarias del país. Incluso se dice que el pobre hombrecillo se tomó tan a pecho la decadencia de la bodega que se volvió negligente y descuidado de sí mismo, y que a veces se le había visto ir de un lado a otro con apenas un trapo para cubrirse. Otros, sin embargo, creen que se convirtió en fabricante de brogues y afirman que lo han visto en su trabajo decentemente vestido y muy viejo. También dicen que lo han oído silbar tan alegre como un mirlo en una mañana de mayo, bajo la sombra de una jarra marrón de cerveza espumosa más grande que él. Pero aún así está claro que conserva su ingenio, ya que nadie ha tenido la suerte de atraparlo o de apoderarse de la bolsa que lleva consigo, de la que se dice que nunca falta un chelín en ella.
Coloreo el rostro con acuarelas utilizando los mismos tonos que empleé en las manos y en los pies. Y para hacer el cabello voy a utilizar lana. Separo las hebras y las abro un poco para cortar pequeñas porciones. Antes de colocar la lana, voy a darle un poco de rubor con tiza rosa. Utilizando pegamento universal, coloco las patillas delante de las orejas . Coloco las cejas . Y por último el cabello sobre la línea del sombrero.
Una vez seco el pegamento, recorto para emparejar el largo. Y finalmente coloco el sombrero con la pistola de pegamento. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, que es gratuito.